concreto de esta profecía, vamos a decir, porque en esta profecía podemos ver que se ven muchos conceptos aquí, y todo revuelve a lo que es Mashiach. Muchas cosas que, acordémonos que el mismo Mashiach, Yahushua, el Rebbe Yahushua, él decía que todas estas, ¿se acuerdan cuando él hablaba con aquellos que iban en camino a Emaús? Que les dijo, ¿no se acuerdan lo que se tenía que cumplir, lo que los profetas decían, lo que la Torá decía? Se tenía que cumplir al pie de la letra. Y les empezaba a refrescar las memorias con las escrituras y la Torá, el Tanaj. Vamos a ir de lleno para aprovechar. En los decretos que habíamos hablado en el Shabbat pasado, habían 4 decretos. Uno de ellos, el número 3, es el que están viendo en el rojo, que se encuentra en Esdras, capítulo 7, en el 7º año Artaxerxes, en el 457 antes de la era, fue cuando empezó vamos a decir, el edicto, el decreto, para reconstruir Jerusalén, después de las 70 años de exilio que ya Judá estuvo en Babel o Babilonia. Si vemos aquí, lo quiero hacer un poquito grande, si lo pueden mirar ustedes, amados. Si lo miran aquí, 70 años dijimos que estuvo. ¿Quién estuvo 70 años, amados? Estuvo 70 años en Babilonia. Y si ustedes se acuerdan de la razón por qué fue en exilio a Babilonia, ¿se acuerdan? No obedecían, pero para ser más concreto en la respuesta es porque no se guardaba lo que era. ¿Cómo se llamaba esto? Los Shabbats anuales. ¿Cómo se llamaban los Shabbats anuales? La Shemitah. Y eso fue acumulando hasta que tal punto que Yahweh dijo, ok, tú no quieres esto, no quieres guardar los años de Shemitah, los años de cada 7 años. ¿Se acuerdan que se tenía que dar un año de descanso? Eso fue acumulándose, llegó a este punto hasta que, como Yahudá, en ese mismo momento, ya el pueblo de Israel, el Efraín, el reinado del norte, ya no estaba en casa. Entonces le tocó a ellos hacer eso. ¿Y qué es lo que aconteció de nuevo? El exilio a Babilonia. Ahora, de aquí, esto fue lo que ocurrió aquí, pero después de esto, cuando ellos volvieron aquí en la rayita, lo que usted está viendo, amados, lo quiero hacer grande, aquí en el 457 fue cuando tomó inicio la construcción, después que ellos, regresaron después de los 70 años de exilio, del 606 a los 536, vemos que hubo un descanso. Después aquí, cuando empezó lo que fue el edicto, el decreto, para construir de nuevo a Jerusalén, la ciudad, los muros, lo que dice en el libro de Nehemías, de Nehemías, libro de Esdras, cuando se empezó a reconstruir a Jerusalén. Todos hemos leído esos versos. Pero volvamos de nuevo a esto. Dice en capítulo 9:24 de Daniel, Shivin Shibuin, las 70 semanas, en estos textos envuelven en un lugar y una gente. ¿Cuál era ese lugar? ¿Se acuerdan? Lo dijimos el Shabbat pasado. Era Jerusalén. ¿Y quién era la gente que envolvía? Yehudá, el reinado del sur. 70 semanas han sido decretadas, 70 semanas, acuérdense, sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh, el pueblo y la ciudad, para poner fin, y empieza a nombrar todo esto. Lo vamos a ver más apegado. Primeramente, tenemos que tener en mente, amados, y lo quiero ir un poquito rápido porque esto ya lo hemos visto, pero quiero hacer concreto que tengamos en mente lo que estamos viendo aquí es
tiempo, ¿cómo se dice allá arriba? Profético. Es bien importante esto. No podemos decir que, como lo dice los textos, es así. Tenemos que tener cuenta que si es una profecía, tenemos que tomar esto como tiempo profético. Es bien importante. 70 semanas proféticas, 70 por 7, ¿cuánto nos da? 49. Como es tiempo profético, son 490 años. ¿Ok? Tiempo profético que vino a hacer esto. Y aquí lo que no leímos anteriormente, aquí está resumido. Para poner fin, ¿qué era? A la transgresión, para sellar el pecado, para hacer expiación por las iniquidades, ¿ok? Para traer sedacá o justicia infinita, para sellar visión y la profecía o el profeta, y para ungir al Kadosh, Kadoshim. Vamos a ver una de ellas. Cada una de esas vamos a entrar. Primeramente, lo que vimos anteriormente, conoce y por tanto entiende, capítulo 9, verso 25, entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo iba a empezar? Dijimos, en el 457 antes de la era. El decreto comenzó o tuvo su empiezo, su inicio en esa fecha. Aquí estamos viendo una gráfica para tener un poquito más en cuenta cuáles son los edictos que se dieron en el Tanakh, en las Escrituras, pero ¿por qué estamos de acuerdo, seguros que fue en rojo, lo que ustedes están viendo aquí, en el 457 y que lo dice en Esdras, capítulo 7, ustedes lo pueden leer allí? ¿Cómo estamos seguros que la fecha es correcta? Es una pregunta válida. El trabajo que cumplió Esdras lo dice en capítulo 7, lo que estamos hablando unos cuantos segundos. Y aquí en el verso 9 dice, y comenzó a subir a Jerusalén desde Babel en el primer día del primer mes. ¿Qué día es ese, el primer día del primer mes? ¿Cómo se llama? Abib, ¿qué? Abib 1. Acordémonos de esto, no es Nisan, no es otro nombre que se le da allá afuera, es, como dice la Torah, es Abib 1. Lo que dice en Shemot o Éxodo capítulo 12, verso 1, 2 y 13, capítulo verso 4. Ustedes pueden ver que en estos versos, amados, vamos a ver el verso 26, porque ya leímos el verso 9, pero para resumir por el tiempo, capítulo 7, verso 26, aquí de último, quien sea que se rehúse la ley de su ser supremo y la ley del rey, que el juicio sea ejecutado sobre él rápidamente, ya sea muerte, castigo, multa en su propiedad o para echarlo en prisión. ¿Cuál era eso que se iban a rehusar? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que se dio allí? Un edicto, ¿verdad? No, aquí le están dando un ok, una luz verde a Nehemías y a Esdras para construir ¿qué? La ciudad, el muro y todo eso. Se le dio un ok que nadie lo podía rehusar, y el que se rehusase, ¿qué iba a pasar? Iba a tener muerte, porque era un edicto del rey. Ustedes pueden ver los primeros capítulos de Nehemías o Esdras, lo pueden ver ahí, dice bien correcto. Tomó 49 años para reconstruir a Jerusalén y el Beit HaMikdash. Para el final de los 49 años, nos damos cuenta que el último acto de restauración tomó con Nehemías. 7 por 7, ¿cuánto es? Lo vamos a ver un poquito más en gráfica para que tengamos qué es lo que está diciendo. Pero antes de esto, amados, para que volvamos a lo que dice la profecía, ¿qué es lo que dice capítulo 9? Aquí lo están viendo. 9:25 dice, por tanto, conoce y por tanto, y entiende
¿qué? ¿Cuántas semanas iba a ser? 7 semanas pasará entre el dictado, estábamos hablando del dictado, ¿verdad? Del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. Y no leemos lo demás porque ya lo vamos a leer. 7 semanas, 7, acordémonos que este es, ¿qué? ¿Cómo se le dice? ¿Qué es? ¿Tiempo qué? Tiempo profético. Muy bien, eso es bien importante. Tengamos eso en mente, es tiempo profético. Entonces, vamos a verlo ahora en gráfica. 70 años estuvo ya Judá en Babilonia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Llegó hasta el punto que se le dio el decreto en el 400, lo quiero hacer en grandecito aquí, 457 dio el decreto para reedificar a Jerusalén. ¿Y cuánto dijimos que iba a tomar? ¿Cuántas semanas? 7 semanas. Estamos viendo aquí, ¿están viendo? 7 semanas. 7 por 7, tiempo profético. Entonces fueron 49 años que se tomó para reedificar los muros y Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, poco a poco vamos para que tengamos una idea. Nehemías o Nehemías 13, 22. Vamos a leer en rojo solamente por el tiempo. Así que yo los purgé a todo lo extranjero e hice que los Coanim y los Levim resumiesen sus labores y cada uno en su deber asignado. Quiere decir que él siguió lo que Ezra estaba haciendo, el trabajo, él lo continuó haciendo. Y vemos que Nehemías no era cualquier tipo, amados. Era una persona bien entregada, era un sadik y conocía cómo se tenía que respetar el Shabbat hasta tal punto que es lo que hacía con aquellas personas que veía comprando en Shabbat. ¿Se acuerdan? No, los agarraba por el pelo y los traía de las mechas y los traía para adentro y decía que se cerrasen los portones. Era una persona bien celosa en la Torah. ¿No debemos hacer nosotros eso, amados? Debemos de ser celosos, pero siempre con respeto, amados. Eso es bien importante. Ahora, tengamos esto en cuenta, amados. Tengamos esto en cuenta. En aquellos tiempos, ¿por qué? Yo creo que me estoy saliendo del punto aquí, pero rápidamente, en aquellos tiempos, eran tiempos que no los vivimos ahora, amados. Eran tiempos que se estaba reconstruyendo. Acordémonos que todo alrededor de Jerusalén, ¿qué es lo que quería para los Yahudim? Lo malo. Si ustedes leen todo el libro de Nehemías y Ezra, todos querían lo malo. Todos querían que se destruyese completamente. Pero por el favor de Kadosh Baruj Hu, siempre se hizo lo que tenía que hacer. Continuar el trabajo. Volvamos al punto. Muy bien. Daniel capítulo 9, verso 25 dice y seguimos lo que los versos dicen, hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. ¿Cuál es ese Mashiach? Yahushua. Permanecerá reedificada. ¿A quién se está refiriendo cuando se dice permanecerá reedificada? ¿A qué se está refiriendo? A la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo dice? 62 semanas. Aquí podemos ver, estoy dando versos en Wayicrao, Levíticos 8, 10 y 11, dice que Moshe hizo una unción en donde, ¿a qué se está refiriendo? Al Mishkan, la tienda de asignación. Antes de empezar lo que era la abodá, el servicio del Mishkan, se tenía que ungir primeramente. Ahora, algo bien importante, amados, que todo esto es una sombra de lo porvenir. Acordémonos esto. Pero volviendo anterior, ¿qué es lo que dice allá arriba en rojo? ¿Que cuántas semanas iban a estar? 62 semanas para que ¿qué? Para que viniese ¿quién? Hasta el Mashiach, dice.
Iba a venir, pero tenía que permanecer 62 semanas. Ahora, quiero hacerlo en grande aquí, amados. Quiero hacerlo en grande. Estamos viendo aquí, ¿verdad? Aquí en el arce, si ustedes lo estamos viendo, ¿cuántas semanas iban a pasar? 7, ¿verdad? ¿Y cuántos años son en tiempo profético? 49 años. Ahora, aquí está diciendo que después de las 7 semanas, iba a tener otras 62 semanas. Muy bien. Entonces, si son 62 semanas después de la reconstrucción, o sea, ¿se acuerdan que iban a tener 49 años, se iba a tomar, verdad? Entonces, después de los 49, ¿iba a permanecer la ciudad? No, construida. Iba a permanecer construida y nadie lo iba a tocar hasta que el Mashiach viniese. Entonces, lo que están viendo, o sea, en alrededor aquí, esta es las 62 semanas que iban a tener y nos dan hasta dónde. Lo ven aquí arriba, aquí abajito. ¿Qué es lo que están viendo aquí? En el 26 después de la era común. Ya vamos a llegar. Entonces, si es del 26 de la era común, o sea, después de la era común, vamos a leer aquí unos versos, amados. Pero antes de eso, quiero que leamos unos versos. Así como el Mishkan fue ungido para el servicio a Yahweh, así Yahushua Hamashiach cuando ascendió a los Shamayim. ¿Ok? Esto es bien importante, amados. Mashiach tenía que cumplir muchas cosas que tenían que tener un impacto en los Shamayim. Acuérdense lo que él mismo decía, que todo lo que se liga en la tierra, en la Aretz, será ligado ¿en dónde? En los Shamayim. Todo lo que es ligado en los Shamayim es ligado. Todo es bien importante. De hecho, de acuerdo con la Torah, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, así fue el modelo de las cosas celestiales, o sea, de los Shamayim, fueron purificadas, pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejor corbán que estos. Porque el Mashiach ha entrado a un lugar Kadosh HaKadoshim, no en hecho en manos de hombres, dice, ni simplemente una copia del verdadero, lo que Moshe había, mandado hacer, sino en el mismo Shamayim, para que ahora presentarse en el nombre de nosotros, en la misma presencia de HaKadosh Baruj Hu, Yahweh. Esto es bien importante, amados. Ahora, para ungir al lugar o al Kadosh HaKadoshim, vamos a ver esto bien importante, amados. En el tiempo, estamos leyendo en Lucas 3:21, en el tiempo de todos estaban siendo sumergidos, también fue sumergido Yahushua, mientras oraba, se abrieron los Shamayim, el Ruach HaKodesh vino sobre él y en una forma, no como paloma, una forma como paloma, y vino una voz de los Shamayim diciendo, tú eres mi hijo a quien amo. Estoy muy complacido contigo. Yahushua tenía como ¿cuántos años? 30 años. Y alguno, yo creo que se dio cuenta que ahí decía, ¿en qué dijimos que era? ¿En la gráfica anterior? No, en la gráfica anterior dijimos que era 26 de la era común. Acordemos de la era común. Aquí, en los 30, ¿qué tiempo es este de la Torah? No es profético. ¿Cuántos años tenía, dice aquí? 30. ¿De acuerdo a cuál calendario? Allá dice de la era común, 26. Y aquí, ¿qué calendario él seguía? De la Torah. Acordémonos que en tiempo, y por favor les incito, amados, a todos, en lo que nos están viendo, que busquen que hay 4 a 6 años perdidos. ¿Ok? Por eso ahí dice 30, ¿ok? Que es en verdad, pero ahorita vamos para allá. Entonces aquí fue cuando hizo Tevilá, ¿ok? No cuando murió, cuando hizo Tevilá, ¿ok? Ahora,
¿Qué es lo que dice después? Cuando comenzó su servicio, su abodá, su ministerio público, se suponía, y ahí dice lo demás de su madre. Muy bien, vamos a ver aquí rápidamente. En los 62 semanas dijimos que iba a ser ungido ¿quién? Después de las 62 semanas, ¿verdad? Estamos viendo aquí, amados, lo quiero hacer. Después de las 62 semanas llegamos aquí. Aquí. Entonces, si es de las 62 semanas, llegamos a qué tiempo dijimos? 26, ¿verdad? Que es, y lo quiero hacer un poquito para, si lo ve, mira aquí en rojo, la columna en rojo, ¿cómo dice aquí? Era común, ¿verdad? Y aquí abajo dice, en azul, ¿qué es lo que dice? En aqua, el calendario de, entonces aquí estamos viendo un calendario, el calendario común, ¿ok? Y aquí que lo que lo pone es en el año 26. Pero en realidad lo que dice el Toledot Yahushua, que ¿cuántos años tenía él? 30. Porque ¿cuándo se empieza a contar el año? En su nacimiento. Entonces, de acuerdo a la Torah, él fue nacido, y lo vamos a traer un poquito más acá, quiero que lo miremos. Cuando él nació, de acuerdo a los escritos hebreos también, él tenía que venir, ¿en qué año? ¿En qué milenio? ¿En cuántos milenios hay para todo el ser humano? Para todo ser humano, aquí en Olam Haser, en la vida que estamos viviendo, ¿cuántos años tenemos de vida? 6. ¿En qué año, en qué milenio iba a venir Mashiach? En el cuarto. Entonces estamos viendo aquí abajo, amados. Lo quiero traer aquí. ¿Qué es lo que dice aquí, amados? Aquí estamos viendo que aquí, en el año 4000, Mashiach nació. En el año 4000, Mashiach nació. ¿Ok? Cuando él dijo a los fariseos, él dijo, vosotros sabéis cómo vuela un pájaro y sabéis cuándo va a llover, pero nunca reconocisteis mi tiempo. Él estaba hablando de la venida, que él se supone que ellos tenían que conocerlo. No lo conocieron, porque ellos estaban en un calendario erróneo, el calendario babilónico. Cuando vino el año 4000, de acuerdo a su calendario babilónico, no estaba Mashiach, porque era un calendario erróneo. Pero cuando vino Mashiach y nació exactamente de acuerdo a los escritos y a las profecías, nació exactamente el año 4000. Ahora, vamos un poquito más para acá, amados. Aquí llegamos, que aquí en el año 26, lo estoy viendo aquí, ¿ok? Él fue de la era común, ¿ok? Vemos que aquí en el calendario de la Torah, él hizo Tevilá. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí fue cumplido que después de las 62 semanas, él iba a ser ungido. Muy bien. Marcos 1:14. Después que Johanán fue arrestado, Yahushua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Yahweh. ¿Y qué es lo que dice él? El tiempo ha... ¿Qué es lo que dice allí? El tiempo ha llegado. O sea, cada cosa que el Mashiach hacía era algo que estaba escrito en la Torah y en los profetas. Él mismo lo estaba anunciando. En el verso 15, y si lo quieren anotar en sus casas pueden leer todos los versos. Verso 15, sin embargo Yahushua le respondió, permítelo ahora si de esta forma, porque debemos hacer todo, ¿para qué? Para cumplir la Torah. Todo lo que el Mashiach estaba haciendo era de acuerdo a la Torah y los profetas. Acordemos, es bien importante.
Cualquier cosa que hacía, cualquier cosa que decía y hacía, sus hechos, todo estaba de acuerdo a la Torá. Hechos 10:38, como Yahweh ungió a Yahushua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con su poder, como Yahushua se le pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos de Hazatán, porque Yahweh estaba con él. O sea, todo eso tenía que hacer de acuerdo a la Torá, pero de acuerdo a cómo él había sido ungido. En el verso 27, esto es lo que en realidad está en la ciudad, puesto Herodes, Poncio Pilato, con los Goyim y el pueblo de Israel, todos se aliaron contra su siervo Kadosh Yahushua, a quien tú hiciste Mashiach. Aquí está hablando y dando, o sea, testimonio en sí que ellos vieron, porque estuvieron allí, de todo lo que fue cumplido de acuerdo a los profetas y la Torá. Ahora, volvamos aquí de nuevo. Aquí estamos viendo, amados, que en la era común, ¿ok? En la era común vemos que se está cumpliendo algo, pero aquí, amados, aquí, en el año 0, cuando el Mashiach nació, ¿en qué año común estaban ellos? ¿Empezaron el calendario? Todavía estaban allí, amados. Quiere decir que Mashiach ya había nacido y ellos todavía no habían contado, no empezaban a contar. Faltaban 4 años y ellos empezaron a contar. Porque hay 4 a 6 años perdidos hoy. Y eso es bien importante. El Mashiach vino a hacer Tevilá, la inmersión, cuando él tenía, de acuerdo a la Torá. ¿Se acuerdan cuánto en la Torá, en cuántos años tenían que empezar el servicio labodal Cohen Gadol, o sea, el sumo pontífice? 25, pero hay una razón por qué 25, pero en sí, ¿cuántos años? 30. 25 pues se tenía que entrenar primeramente y después en sí empezar, o sea, tenía que ver cómo estaba la situación allí, pero para hacer las labores en sí era 30. Muy bien. Después de esto, Yahushua empezó su ministerio de acuerdo a la Torá, que es lo que dice en Bat Milbar o Números 4:3, que de cuántos años tenía que entrar el Cohen Gadol, de 30 años. Y eso es lo que la Torá dice. Todo estaba de acuerdo a los profetas y la Torá. Capítulo 4, verso 18, el Ruach de Yahweh está sobre mí por lo cual me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿Quién dice en dónde estaba leyendo él, amados? No, ¿de qué profeta? ¿Se acuerdan qué verso o capítulo? Pasuk 61 y 60. En el año 15 de Tiberias, César, el cual se puede establecer en el año 26 después de la era común, ¿ok? De la era común. Muy bien. 3, verso 1. En el año 15, decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador, y ahí empieza a decir quiénes eran quién y cuánto tiempo era, de acuerdo con el calendario de la Torá, sería en el 4000 cuando fue ungido. ¿Cuándo nació él? 4000. ¿Cuándo fue ungido? Entonces fue del calendario del Torá fue en el 4030. Cumplidas las 69 semanas, Mashiach sería ungido por Yahweh. Y esto, como vuelvo a decir, todo estaba ya escrito por los profetas. Y se tenía que cumplir al pie de la letra. Muy bien, llegamos aquí después de estos 62 semanas, el Mashiach tenía que ser ungido aquí. Muy bien. Llegamos una vez más aquí, amados, cuando él hace la Tevilá, y vemos que muchas cosas pasaron. El ministerio, la abodá, el servicio que él empezó, ya estaba ya de comienzo, amados.
del 483 hasta el año 430, que en la era común es 26. Los futuristas tratan de ajustar esta fecha en la entrada de Jerusalén. En otras maneras, quieren desviar lo que los profetas dicen. Ustedes han oído acerca de lo que es por supuesto que lo hemos dado aquí, el arrebatamiento, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama otro nombre el arrebatamiento? El rapto, ¿verdad? El rapto se enseña ya de izquierda a derecha, pero no hay ningunas bases en la Torah o en los profetas. Y ellos toman el capítulo 9, versos 26, 27, 28, 29, diciendo que es el anti-Mashiach. Y hace una revoltura que no tiene ningunas bases en ningún lugar. Y toman estas fechas para hacerlo de su propio convenio. Vamos a ver ahora esto, amados. Capítulo 29, verso 26. Y por favor, así como ustedes lo miran, amados, así como ustedes lo miran, por favor, yo lo he puesto de esta manera porque acordémonos que como la Torah, ¿se acuerdan que hay un verso en Yeshayahu, en Isaías, donde dice que Yahweh habla un poquito aquí y un poquito allá? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Un poquito aquí, un poquito allá, un verso aquí, un verso allá. Esto lo podemos aplicar de esta manera. Mire cómo dice aquí en Daniel 9:26. Entonces, ¿después de cuántas semanas? Entonces, después de 62 semanas, el Mashiach será cortado y no hay juicio en él. O sea, iba a ser muerto, pero no iba a tener ningún juicio. O sea, cuando un juicio viene a un ser humano es ¿por qué? Porque es culpable. Y ese juicio viene después, muerte. Pero en el caso del Mashiach, se iba a cumplir, después de las 62 semanas, el Mashiach iba a ser cortado. Es una palabra que se usa como muerto, pero sin juicio. Ahora vamos a seguir la misma, no lean lo demás, pero vamos a leer capítulo 9, versículo 6, que es la continuación de lo que estamos leyendo. Y hará un pacto, que dice allí, firme con muchos por una semana. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio o corbán y la ofrenda de grano. ¿Cuántas semanas iban a pasar para que el Mashiach fuera muerto? Allá arriba lo dice. 62 semanas. Y él, después de las 62 semanas, ¿qué es lo que iba a pasar? El Mashiach iba a morir, pero a la mitad de la semana, dice en el verso 27, y hará un pacto firme para muchos. ¿De cuál pacto está hablando aquí, amado? El Brit. Pero, ¿dónde está en los profetas y en la Torah? A ver. ¿Alguien? Hay un verso que todos lo sabemos. Jeremías capítulo 31, ¿se acuerdan? 31. Y vendrán días que yo haré un Brit Hadashah. No dice un pacto nuevo, un pacto renovado. Así lo dice en el hebreo. Dice un Brit Hadashah, un pacto renovado. ¿Con cuáles casas? La de Yahudá y la del norte, Israel. Capítulo 31. Lo mismo dice Shaul, Pablo, en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10. Ahora, ese Brit que estaba haciendo, amados, a la mitad de la semana iba a cesar el continuo. Ahora lo vamos a ver en cartelera o en gráfica. Aquí, después de estas 62 semanas, ¿qué iba a pasar con el Mashiach? Aquí, amados, si iban a pasar 62 semanas, después de estas 62 semanas, iba a pasar algo, amados. Pero tenía que pasar algo. Ahora vamos a pasar aquí. Lo quiero hacer grande, amados. ¿Qué es lo que dice aquí arribita, amados? No, aquí. Una semana.
Una semana en tiempo profético, acuérdense, ¿cuántos años son? 7, en verde está allí, 7 años. Entonces a la mitad de la semana, dice que iba a hacer el continuo Corbán, lo iba a cesar. Entonces vemos que aquí en el año 30, lo quiero hacer un poquito para acá para que me lo puedan ver. En el año 30, Mashiach vino a hacer Tevilá, ¿verdad? Comenzó su servicio, su abodá. Y después de 3 años, para ser concretos, 3 años y medio, el Mashiach vino a ser cortado. Mashiach murió. Y aquí vino a ser lo que capítulo 9:27 de Daniel dice que a la mitad de la semana iba a ser cortado. Iba a cesar. Iba a ser un pacto en esa semana, pero iba a cesar el continuo Corbán. Ahora, vamos a ir a la demás, lo que resta de la semana. Una semana iba a ser, ¿verdad? ¿Cuántos años eran? 7 años. Vamos a ver el resto de los años. En Hechos, capítulo 7, verso 57, está hablando de Esteban. Esteban fue uno de los que en sí, aparte de todos los talmidín, pero aquí en sí sella la profecía, porque aquí es cuando ellos completamente rehusaron completamente las buenas nuevas. 7:57 de Hechos. A esto ellos respondieron gritando a todo lo que daban sus pulmones para no tener que oírle, y en un unánime acuerdo arremetieron contra él, le echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Shaul. Capítulo 8, verso 4. Sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. Allí selló, después, lean los versos, amados. Todos los versos, capítulo 7, capítulo 8, léanlo, se van a dar cuenta que allí completamente ellos sellan esa profecía. Y allí de en adelante vemos que las buenas nuevas empieza en Samaria hasta los confines. ¿Se acuerdan lo que Mashiach decía? Que tenían que ir primeramente allá, a Jerusalén primeramente, y después, ¿a dónde? A Samaria, y después, ahí dice Samaria. ¿Y Samaria quiénes son? Los Bene Israel, los del norte. Allí se está cumpliendo una profecía, amados. O sea, todo está en la Torah y en los profetas. Eso es bien importante. Ahora llegamos aquí, amados. Dijimos anteriormente que el Mashiach iba a ser Tevilá en el año 30, de acuerdo a la Torah. Iba a morir el año 33 y medio, ¿verdad? Y se iba a cumplir, iban a pasar 3 años más, y se iba a cumplir en la muerte de Esteban o Sefenaya. Ahora, aquí se cumple lo que Mashiach estaba para él y después de él. Pero ¿qué es lo que pasa después, amados? Vamos a ver los demás de los versos. ¿Se acuerdan que estamos viendo esos versos, pero habíamos bloqueado lo demás? Ahora vamos a verlo y vamos a altercarlo los dos. Capítulo 9, verso 26, en los versos que restan. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, ¿qué dice? La ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá una inundación y desolación hasta la decretada, hasta el fin de la guerra. Vamos a leer los versos que restan del capítulo 9, verso 27. Sobre la ala del Beit Hamidash estará la abominación de desolación y continuará hasta que se ya decreta destrucción sea derramada sobre el desolador. ¿Cuándo pasó esto, amados? ¿Cuándo pasó esto?
Esto pasó en la destrucción en el año 70 ¿de cuál calendario? A ver, de la era común. Pero el calendario de Torah fue en el año 74. 74. Pero en la era común, por supuesto, todos sabemos que era el año 70. Pero aquí, amados, todo fue cumplido exactamente de acuerdo a los profetas y la Torah. Eso es bien importante. Ya terminamos. Yo pensaba que me iba a tardar más. ¿Hay preguntas, amados? Sí. No. No. Acordémonos que, bueno, vamos a traer una enseñanza acerca de eso, amados. Vamos a traer una enseñanza de esto. Sí, pero acordémonos esto, amados. Sí, acordémonos esto, que ahí decimos que es de acuerdo a lo que es el tiempo común. Pero acordémonos que, yo sé lo que me dice. Sí, pero acordémonos que ¿en qué año estamos ahorita? Sí, pero ¿en qué año, o sea, en qué año romano? No, el calendario romano. ¿En qué año estamos ahorita? 16. Ahora, bueno. Yo tengo algo preparado para eso, amados, pero lo quiero traer para que se entienda mejor. ¿Ok? Pero una cosa les puedo decir, amados, que todo lo que, volviendo al caso de Daniel, todo lo que fue prescrito para el Mashiach se cumplió al pie de la letra. Muchas cosas todavía están selladas. Acuérdense que dice que allí en la profecía, para sellar, ¿qué dice? Para sellar la profecía y el profeta. Muchas cosas están selladas todavía para el segundo retorno del Mashiach. Todas esas cosas están, unas están cumplidas, otras están por cumplirse y otras están cumpliéndose. Y de certeramente les digo, amados, que la que se está cumpliendo en estos momentos es el retorno de Efraín. Así que estemos bien atentos. Ese punto que usted trajo está bien, amado. Yo lo tengo preparado, pero tiempo lo vamos a traer, amados. Lo vamos a traer. Muy bien. ¿No hay otra pregunta, amados? ¿No? Sí, amado. Así es. La razón, volvemos a lo mismo, amados, es porque se niega hoy en día, amados, es por culpa de dos bandos, vamos a decir. Una de ellas es los cristianos. Porque es lo que decíamos anteriormente, ¿qué es lo que hacen los cristianos hoy en día en la profecía de Daniel 70? Que agarran una porción de allí, capítulo 9, lo que estamos viendo, y lo toman para el evento del futuro. Lo hablamos eso en el rapto, que ellos han tomado eso y lo dicen que va a ser, que el anti-Mashiach va a venir y va a tener 7 años y a la mitad va a romper el pacto, dice, y hacen un revoltijo que no tiene nada de sentido, que todos tienen que aplicarlo con el Mashiach de Israel, pero ellos lo ponen con el anti-Mashiach. Entonces es una culpa de los cristianos y otra culpa, pues por supuesto que el otro de Yahudá por no decir que esto es. Entonces va en los dos, amados. Pero como siempre hemos dicho, nosotros estamos en medio, siguiendo Torah. Otra pregunta y terminamos para dar un receso de 15 minutos. ¿Sí? Muy bien. Terminamos, amados. Vamos a un receso. A las 5 empezamos. Ok. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom.